estamos ya en el aire, como dicen por ahí. Bueno, en el aire, bueno, algunos estamos en las nubes, pero yo me levanto así ya, ¿eh? Mi madre me lo decía siempre: Rafael, estás en las nubes. Ahora me lo dice mi mujer. Si estamos, podemos dar la bienvenida a toda la gente que está conectada en el live stream. Bienvenidos. Bienvenidos a los de Madrid que nos siguen. Estamos un buen grupo aquí, que se oiga que estamos aquí un buen grupo. ¡Qué hortera soy! Me encanta esto, que se note que aquí hay un buen grupo. Tenemos como un buen grupito de Madrid también que nos visitan en el día de hoy, así que bueno, vamos a disfrutar de este tiempo. Vamos a entrar en materia directamente, yo creo, ¿no? Sí, sin anestesia ni nada. Creo que tenemos los textos de la Escritura. ¿Recordáis que estamos haciendo un estudio pormenorizado de Primera de Samuel? Sí, lo recordamos, hasta ahí estamos todos centrados con la idea. Vale, pues vamos a leer juntos el capítulo 24 de Primera de Samuel, desde el primer versículo, ¿vale? Y lo vamos a leer, lo vamos a proyectar en la Nueva Versión Internacional en lengua castellana, porque bueno, es muy chula y está bastante bien esa traducción. Es un poquito más contemporánea, pero respeta bastante bien un poco lo que es el original, los textos originales, o por lo menos el sentido, ¿no? Hay versiones que se van un poco, se desvían un poquito, ¿no? ¿Estáis listos? La mala noticia es que no lo vamos a proyectar porque no lo tenemos. Ah, vale, no pasa nada, pues lo leo yo, pero tú tienes una Biblia, ¿verdad? Es el libro ese. Hoy estamos en una época en la que tenemos que decir, hay un libro, porque claro, como estamos con las aplicaciones móviles y tal, yo llevo tiempo diciendo que voy a volver al papel, porque soy un romántico y me gusta volver al papel, y voy a volver al papel, porque me gusta. Pero bueno, busca ahí en tu aplicación Primera de Samuel, ¿vale? Capítulo 24. Como digo, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, igual va a sonar un poquito diferente para ti. Dice así: Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron de que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer al rey lo que vosotros sugerís. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió a ti. Como dice el antiguo refrán: de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos, que examine mi causa y me defienda y me libre de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no examinarás mi descendencia
ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró, luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos exponemos en esta mañana a tu santa palabra. Y pedimos que tú abras nuestro corazón, que abras nuestra conciencia y que nos hables, que nos riegues por dentro, que nos llenes, Señor, de tu santa palabra, que nos alimente en esta mañana y nos conduzca conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues cuando uno lee este texto, muy conocido por otra parte, ¿verdad? Conocemos muy bien esa historia, ¿no? Quiero abrir un paréntesis que igual os ha sorprendido un poco. A mí confieso que me sorprendió también, porque yo, como Emilio, soy de la Reina Valera, que es la buena. La buena. La Biblia cristiana, la Reina Valera. No, es broma. Y en la Reina Valera, en la versión más antigua, la versión, bueno, o por lo menos la versión que hemos estado acostumbrados a utilizar, que es la del 60, dice que el rey Saúl entró en una cueva cuando fue a En-Gadi a buscar a David, que En-Gadi, por cierto, es un lugar, está en medio del desierto, pero es un gran vergel, es donde brota agua, ¿cómo se llama? Un oasis donde hay corrientes de agua templada, un lugar paradisíaco en medio del desierto. Entonces allí fue a esconderse David y allí fue Saúl, y dice que llegado a un lugar donde había ovejas, encontró una cueva y entró allí, dice la Reina Valera, para cubrir sus pies. Que claro, cuando yo leí esto, digo, tendría calor en los pies, porque claro, en el desierto mucho frío, hombre, por la noche igual, pero igual entraría, yo que sé, a taparse los pies. Pues no, la verdad es que según los expertos, lingüistas y traductores de los textos sagrados, nos enseñan que el cubrirse los pies, la expresión cubrirse los pies, que está bien traducida en la Reina Valera, es un eufemismo. Lo que realmente quiere decir es que el rey entró a hacer sus necesidades, entró a defecar. Perdonadme la expresión, pero es lo que el rey Saúl entró a hacer en la cueva. No entró a cubrirse allí los pies con arena, ni nada por el estilo. Cubrirse los pies era porque al agacharse se cubrían los pies con el manto, ¿vale? Bueno, pues más allá de esta anécdota, cierro paréntesis, uno se queda un poco con la historia de lo compasivo y misericordioso que fue David, lo buena gente, ¿no? Como dicen en Andalucía, qué buena gente es, ¿no? David, qué buena gente es. Qué buena gente era David, que no acabó con la vida del rey Saúl. Nos podemos quedar un poco con esa idea y está bien porque es real, ¿no? Esto nos habla de su compasión, de su misericordia. Pero cuando yo he estado estudiando este texto detenidamente, he podido ver 4 aspectos y he querido titular este sermón, porque yo soy de los horteras que le ponen título a los mensajes. A mí me gusta ponerle títulos. Luego a lo mejor me lo desquician y me lo cambian, pero he querido titularlo Los 4 ángulos de la humildad. Porque aquí he encontrado 4 aspectos que a mí personalmente me han ministrado y quiero compartirlo contigo. Primero, el número 1, reconocimiento de la soberanía de Dios. Número 1, reconocimiento de la reconocimiento de la soberanía de Dios. Este punto para mí es un punto crucial, importantísimo. Encuentro que es el pilar fundamental, la base esencial para una vida cristiana saludable. Si tú no tienes una idea clara, contundente, nítida de la soberanía de Dios sobre todo el universo, entonces tú tienes un problema. Porque tu fe va a estar divagando de un lado para otro, vas a estar constantemente atravesando circunstancias y haciéndote la pregunta de ¿estará Dios en medio de esto? ¿No estará Dios en medio de esto? ¿Ha sucedido algo que yo no sepa? ¿He cometido algún pecado? ¿Dios me ha dado la espalda? ¿Dios está entretenido? ¿Tendrá tantas cosas que hacer rigiendo el universo, el vasto universo, que probablemente no tiene tiempo para dedicarse a mí? Pero cuando vemos la soberanía de Dios, entonces empezamos a entender que verdaderamente la mano de Dios cubre toda la existencia del universo y todos y cada uno de sus propósitos se cumplen. Y recordamos que ni un solo cabello de nuestra cabeza está sin contar delante de Dios, que ni un solo pajarillo aterriza y se posa en el suelo sin nuestro Padre Celestial. Es completamente soberano, conocedor de todas las cosas, omnipresente
y omnisciente. Es muy fácil perder la perspectiva de Dios cuando atravesamos circunstancias difíciles. Yo no sé si a ti te ocurre, no sé si a ti te pasa, pero por lo general, cuando estamos en medio de una situación compleja, de repente es como que Dios desaparece de nuestra perspectiva y entramos en angustia y entramos en una inquietud que nos roba la vida y la paz que Él ha sembrado en nosotros. Es fácil perder el enfoque en la soberanía de Dios ante quien busca nuestro mal. Yo no sé si a ti te ha ocurrido, de hecho veníamos en el coche comentando algunas anécdotas de personas que han querido hacernos la puñeta, ¿no? A veces incluso puede ocurrir en la iglesia. Aquí no, porque nosotros somos todos muy santos, pero en las iglesias de por ahí, iglesias en Júpiter, en Marte, que han sembrado, ahí hay gente muy chunga. Pero aquí no, aquí somos todos gente muy, muy buena, aquí no pasa. Pero a veces ocurre que alguien atraviesa la moto delante de tu parking, ¿vale? O sea, es como que a alguien de repente se le cruzan los cables contigo y parece que empieza a haber una cierta fricción. Y en medio de esas situaciones, cuando alguien busca nuestro mal, obviamente no debería ocurrir en la iglesia jamás, yo creo que ocurre poquito, pero a veces puede ocurrir, perdemos la perspectiva de la soberanía de Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿No? ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás? ¿No? No sé si me ocurre solamente a mí. Y cuando sí somos capaces de enfocar en Dios, es decir, cuando sí tenemos en muchas ocasiones la capacidad de poder ver a Dios y remontar las circunstancias por fe y fijar nuestros ojos en Él, en muchas ocasiones oramos para que Dios quite de en medio las circunstancias adversas. ¿No te ha ocurrido a ti? Cuando estás en medio de una situación difícil, alzas los ojos en fe, pones tus ojos en Cristo Jesús y le dices, quítamelo de en medio. ¿Recuerdas al apóstol Pablo con aquel aguijón en la carne de la que se nos habla? Quítamelo, Señor, quítame este aguijón en la carne. No sabemos muy bien, hay una gran especulación sobre qué sería ese aguijón en la carne. Quítamelo, Señor, quítamelo de en medio, quítamelo. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi antiguo pastor solía decir una frase que a mí se me quedó muy en el corazón, muy, muy grabada. Y él siempre decía que a Dios le place más dar que quitar. Y yo digo amén, porque lo veo en la palabra de Dios. Dios se place más en dar que en quitar. ¿Sabes? No es tanto nuestra oración, quítame, 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 sino que nuestra oración debería ser, dame, dame, dame. Dame paciencia en medio de la prueba, dame constancia en medio de la debilidad, dame fe cuando mis ojos no alcanzan a verte, dame fuego, Señor, para poder evangelizar y testificar de tu gloria. Dame, dame, dame. No me quites, dame. ¿Cuántas veces oramos de esta manera? Debería ser la pregunta. ¿Cuántas veces oramos, Señor, dame, dame, dame de tu gracia, dame de tu espíritu, dame de tu fortaleza, dame de tu carácter, dame, Señor, dame sabiduría? Dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría la pida con libertad, porque Él reparte con liberalidad. Él es generoso, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nuestras vidas. Me encanta leer los testimonios y las biografías de grandes hombres y mujeres de Dios que en medio de pruebas y dificultades inmensas fueron capaces de no orar, Señor, quítame, sino, Señor, dame. Dame paciencia, dame fortaleza. Se me ocurre, me viene a la mente el caso de Corrie ten Boom, por ejemplo. Algún día podremos hablar de ella, te recomiendo, puedes encontrar biografías muy interesantes sobre esta mujer de Dios. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en Holanda, cuando las tropas nazis entraron en Ámsterdam. En muchas ocasiones, si Dios allanase el terreno, escúchame bien, en muchas ocasiones, si Dios respondiese a nuestra petición y nos allanase el terreno y quitase las piedras y quitase los abrojos, perderíamos la oportunidad de madurar, perderíamos la oportunidad de crecer interiormente, perderíamos la ocasión de crecer en nuestra fe. Las circunstancias adversas, las dificultades, la persecución sobre la iglesia histórica hasta el día de hoy está para que la iglesia brille con la gloria de Jesucristo, para iluminar un mundo que perece en oscuridad.
No hay forma alguna de desarrollar la fe en nosotros fuera de la adversidad. Créeme, estás a tiempo de borrarte. No hay forma alguna de que nuestra fe se desarrolle fuera de la adversidad y del conflicto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. En términos teológicos, en términos estrictamente teológicos, si algo pudiera ocurrir fuera de la soberanía de Dios, Dios automáticamente dejaría de ser Dios. Si algo puede ocurrir fuera del propósito, de la voluntad, del control y del dominio de Dios, Dios dejaría automáticamente de ser Dios. Podría ser un ser celestial, podría ser lo que quieras, pero no sería el Dios de la Biblia, no sería el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Como dijera V. Pink, teólogo maestro y evangelista nacido a finales del siglo XIX, británico, no era perfecto el hombre, ¿qué le vamos a hacer? Vanessa, es un chiste, no te enfades. El más grande maestro para mí, el más grande maestro acerca precisamente de la soberanía de Dios. Él escribió lo siguiente, un gran maestro bíblico. Te recomiendo el libro La soberanía de Dios, de O.V. Pink. Te va a revolucionar, te va a machacar, va a revolucionar tu vida espiritual. Dijo lo siguiente: decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, el que hace todo según su voluntad, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué estás haciendo? Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano es declarar que es omnipotente, poseedor de todo poder en el cielo y en la tierra, de modo que nadie puede estorbar sus consejos, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. Salmo 115. Decir que Dios es soberano es declarar que Él gobierna las naciones. Salmo 22, versículo 28. Estableciendo reinos, derribando imperios y determinando el curso de las dinastías a su antojo y propósito. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6:15. Así es el Dios de la Biblia. La soberanía de Dios en las Escrituras es absoluta, irresistible, infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, creado para su propia gloria, tal como Él lo crea conveniente. Afirmamos que el derecho de Dios es similar al derecho del alfarero sobre el barro, es decir, de moldearlo en la forma que Él quiera. Afirmamos que Dios no está sujeto a ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza, y que Él es su propia ley, no teniendo obligación de dar cuenta de sus actos absolutamente con nadie. Amén. Qué gran expresión acerca de la soberanía de Dios. David, el objeto de nuestro estudio, fue capaz de ver la bondad de Dios más allá de la maldad de Saúl, el propósito divino más allá del despropósito humano. David vio la situación, vio la circunstancia, pero vio mucho más allá de Saúl, vio la mano soberana de un Dios que glorifica su nombre a cada instante. Se dio completamente a Dios ante la paradoja de dos monarcas ungidos conviviendo bajo el mismo reino. Saúl y David, ambos dos ungidos. Y David sabía, porque lo sabía, que la mano de Dios se había retirado de sobre Saúl. Pero aún reconocía que la unción del profeta Samuel descansaba sobre él. Y retrajo su mano en obediencia a Dios, esperando que el juicio de Dios se cumpliera conforme a sus propósitos, reconociendo así la soberanía de Dios. Número 2, renunciar a la oportunidad frente a la vulnerabilidad del adversario. Lo repito, es un poco trabalenguas. Renunciar a la oportunidad frente a la vulnerabilidad del adversario.
¿Cuántas veces nos vemos en situaciones adversas frente a alguien que, como he dicho antes, pretende nuestro mal? Y si él atraviesa alguna circunstancia desgraciada y atraviesa un momento de debilidad, ¿cuántas veces nos regocijamos? Y decimos, toma, ¿no? Toma, le está bien empleado, ¿no? Es difícil imaginar una muerte más humillante e indigna para un rey que la que David podría haberle dado a Saúl mientras defecaba agachado. ¿Os podéis imaginar la imagen? Mejor no imaginemos, ¿verdad? El rey ahí agachado y David por detrás con la espalda. Me pregunto qué pondría luego en el epitafio, ¿no? Aquí yace un rey que murió en acto de combate. No sabemos muy bien lo que pondría. Los momentos más vulnerables de nuestros adversarios, escúchame, los momentos más vulnerables de nuestros adversarios son los mejores momentos para nuestra compasión. Qué fácil es compadecerse de alguien con el que te llevas bien, ¿no? Pero qué difícil es sentir compasión de aquel que te ha estado dañando. El regodeo ante la crisis ajena no proviene del Espíritu de Dios. Regocijarnos ante el mal ajeno no proviene del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 5, 43, 44, escucha lo que él dijo. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es ser cristiano, ¿verdad? Muchas veces. David no se sintió capaz de cometer una vileza de tal magnitud y despreció el consejo de quienes le alentaban para hacerlo. Nunca falta, ¿verdad? No sé si a ti te pasa, nunca falta el consejero, el Pepito Grillo de turno, ¿verdad? El mal consejero, ¿no? Quizá un compañero de trabajo, alguien que viene, como decimos en Madrid, a comerte la oreja. Y viene aquí a decirte, ¿no? Mira fulano y mira mengano. Y lo que están haciendo es buscar un cómplice. Están buscando a alguien que pueda apoyar su tesis y su mala actitud hacia quien sea, con independencia de la razón que tenga. Muchas veces evaluamos, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Y qué más da? La Biblia no nos enseña que tengamos que evaluar la razón que tenga o no tenga. Lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestro corazón debe ser compasivo con aquellos incluso que pudieran ser nuestros enemigos. A veces ese tipo de comentarios, ¿no? De que te incita a mirar a la mujer ajena, ¿no? Fíjate fulanita o fíjate menganita. La palabra de Dios nos insta a ser perseverantes en nuestra fe. Muchas veces hay quien piensa que Jesús vino a languidecer la ley, como que Él vino a anestesiar el poder de la ley y lo riguroso de la ley. Pero ¿sabes lo que Jesús hizo muchas veces? Elevar el nivel de exigencia de la ley. Porque si bien está escrito que el cometer adulterio es pecado, Jesús nos enseña que tan solo el mero hecho de mirar a una mujer y desearla, a la mujer ajena, es pecado de adulterio. Tan solo mirarla. Qué estricto, ¿no? La misma palabra de Dios nos dice que cuando alguien llama fatuo o estúpido a un hermano o a alguien, es un asesino. Es un asesino. Ha cometido un asesinato. Así que como que Jesús lo que hace es ponernos en evidencia cuán puro es el corazón de Dios, cuál debe ser nuestra máxima aspiración para ser semejantes a Él en todo. Número 3, perdonar aun cuando no te lo pidan. Perdonar aun cuando no te lo pidan. Mira, en Lucas 17, versos 3 al 4, Lucas 17, versos 3 al 4, Jesús nos dijo esto. Así que, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónale. Y este texto encuentro que muchas veces ha sido mal utilizado. Y yo he sido uno, os confieso, de los que han manejado mal este texto. Porque muchas veces decimos, bueno, sí, hay que perdonar, pero cuando venga a mí arrepentido, es lo que dice la Biblia.
Cuando venga arrepentido, entonces le perdono. Mientras tanto, no le perdono. No es eso exactamente lo que dice la Escritura. En cierto sentido, escúchame, en cierto sentido, nunca habrá una completa restauración en una relación rota si no hay arrepentimiento en el ofensor y perdón en el ofendido. ¿Alguien te ha ofendido? Tu obligación es perdonarle. Y si él ha cometido un error, su obligación es arrepentirse. Y si él se arrepiente y tú le perdonas, la relación quedará completamente restaurada, porque ha habido perdón de una parte y de otra. Ha habido arrepentimiento y ha habido perdón. ¿Sí? Si no, tu obligación es perdonarle, pero la relación no será completamente restaurada a menos que él se arrepienta. Pero si tú eres el ofendido, el Señor te dice: saca de tu corazón el veneno del áspid que te ha mordido. No permitas que el resentimiento mine tu corazón. Arráncalo de tu corazón y sé capaz de olvidar y perdonar. Pero en cuanto a la actitud del ofendido, debe haber un completo desapego al rencor, como hemos dicho. Jesús lo expresó de esta manera en Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdas? Él estaba en la cruz, no dijo: Señor, voy a esperar a ver si alguno se arrepiente, estos romanos impíos, esta gentuza, estos idólatras, estos gentiles, si se arrepienten, aún estando yo en la cruz, pues igual a lo mejor les perdono. No, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y esto lo dijo mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí sus ropas. Para entenderlo desde la perspectiva de la redención, el pecado ofende gravemente a Dios y quiebra nuestra comunión con Él. El mundo entero está perdido. ¿Por qué? Porque la relación con Dios ha sido rota y quebrada a causa del pecado. Tienen un conflicto con la santidad y la justicia de Dios. Esa relación ha sido rota y completamente quebrada. El honor de Dios, la santidad de Dios ha sido gravemente ofendida. Él nos extiende su perdón a través de la cruz. Él hace su parte. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios hace su parte, extiende su gracia y extiende su perdón a través de la cruz. Pero para que el círculo de la redención sea completada, hemos de asirnos de ella a través del arrepentimiento y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay salvación, no hay redención posible si la gracia extendida de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario no conecta con nuestro arrepentimiento y nuestra fe. ¿Recordáis, los que habéis hecho cimientos? Dos de las patas esenciales y fundamentales de esa silla de la que hablamos: arrepentimiento y fe. Entre los versículos 8 y 20, David se presentó delante de Saúl defendiendo su inocencia y reprochándole su persecución. Saúl se quebrantó y reconoció su error, restaurando así la relación. David le extiende su gracia, su perdón. Saúl se quebranta y se arrepiente, y aunque sea por un tiempo, solamente por un tiempo, al menos en ese instante, la relación fue restaurado. Debe ser pues nuestra costumbre perdonar el agravio y buscar la restauración en nuestras relaciones, aun ante el riesgo de que el ofensor se mantenga en su posición después de todo. No te toca a ti retorcerle el brazo. Puedes argumentar, y es lo que nos dice la Escritura: acude al hermano, trata esa cuestión, pero en última instancia tú no puedes provocar el arrepentimiento en la persona. Puedes argumentar con él, y si él quiere arrepentirse lo hará, y si no, guarda tu corazón en el perdón que debes proyectar sobre él. Muchas personas en la iglesia acuden con grandes y enormes heridas abiertas a causa del mal que alguien les hizo. Y es un cáncer, es un tumor que permanece por años y años y años y décadas.
Corre en el nombre de Jesús, busca a la persona, libera tu corazón del rencor, libera tu corazón de cualquier cosa que esté arrastrándote al pecado. Libera tu alma, libera tu corazón, ora por esa persona, trata la cuestión con la persona. Número 4, y el último punto ya, humillarse ante el agravio. ¡Oh! Qué difícil humillarse, ¿verdad? Humillarse ante el agravio. No conozco personalmente a nadie que le resulte fácil esta tarea, pero igualmente reconozco que esta es la voluntad y el propósito de Dios. No conozco a nadie que le resulte fácil practicar la humillación frente al agravio. Quiero contarte una anécdota. Hubo una vez un boxeador, y ese boxeador, un tío grande, tipo, bueno, no sé, yo conozco a los boxeadores de mi época, los nuevos no tengo ni idea, pero tipo Mike Tyson, tipo Evander Holyfield, gente así aguerrida. Pues este hombre se convirtió a Cristo. Y un día estaba en el vestuario del gimnasio donde él iba a entrenar y ya había terminado, se había duchado, estaba recogiendo las cosas en su taquilla, su bolsa, guardando los guantes, todas estas cosas. Y de repente llegó el empleado de la limpieza del gimnasio, se acercó a él y sin mediar palabra le hizo ¡pum! Y le soltó un guantazo en la cara que casi le tambaleó y el boxeador se dio la vuelta para devolvérsela. Y aquel hombre antes de que cargase el fusil, el otro, le dijo, te recuerdo que tú eres cristiano. Y la palabra de Dios, de tu Dios, dice que debes poner la otra mejilla. Y este hombre mansamente se tragó el sapo y giró la cabeza y puso la otra mejilla. El otro se remangó para darse más gusto todavía. Y le propinó otro guantazo con toda su energía, ¡pum!, en el otro carrillo. Y este hermano, casi medio tambaleado, se agarró como pudo y con mucha mansedumbre y mucha tranquilidad sacó su bolsa de nuevo, la abrió tranquilamente, sacó sus guantes de boxear y mientras se los fijaba, le dijo, ¿sabes, amigo? La Biblia ya no dice más nada, y le propinó una paliza. Le pegó una paliza que todavía se está acordando el otro, ¿no? Efectivamente, no es la actitud. Efectivamente, la Biblia dice que debemos poner la otra mejilla. Pero cuando eso ocurra, vuelve a poner la otra vez. Efectivamente, Jesús nos enseñó a no tomarnos la justicia por nuestra mano. Leemos en Lucas 6, 27 al 31, que dice, pero a vosotros que me escucháis os digo, y es el Señor Jesucristo el que nos está hablando, y debemos prestar atención a lo que Él nos dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a quien os odian, bendecid a quien os maldicen, orad por quienes os maltratan. Si alguien te pega en la mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo aquel que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no lo reclames. Tratad a los demás tal como queréis que ellos os traten a vosotros. Mira, si en algo ha sido conocido en el mundo la Iglesia, si en alguna medida la Iglesia ha sido especialmente destacada a lo largo de la historia en el mundo, ha sido precisamente por ser sembradores de paz, por ser perdonadores, por ser compasivos y misericordiosos, aun con quienes no lo merecían. La mansedumbre ante el agravio debe ser siempre una característica en tu vida. Si eres discípulo de Cristo, si te consideras uno de sus seguidores, si estás llamado a imitarle como yo estoy llamado a imitar su carácter, la mansedumbre ante el agravio debe ser una característica de tu vida. Lo vemos en David cuando, salido Saúl de la cueva, se clava de rodillas y le dice, Saúl, mi señor rey. Y Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó.
¿Cuál es nuestra reacción ante la ofensa? ¿Somos de los que nos tomamos la justicia por nuestra mano? Hay que ser muy loco hoy en día para actuar así, pero esa es la oportunidad que tenemos de mostrar un contraste definitivo frente a la corriente del mundo. El mundo se muerden, se matan, estamos ante una situación de guerra que nos tiene a todos conmovidos, conmocionados. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido pleitos, siempre ha habido luchas. La historia de la humanidad es un reguero de sangre. Y muchas veces de sangre de cristianos. Aún en nuestros días, en este mismo instante, mientras tú y yo estamos en este lugar, muchos hermanos están entregando su vida en lugares donde están siendo abiertamente perseguidos y no ofrecen resistencia. ¿Somos capaces de humillarnos aun cuando pudiera ser que tuviéramos razón? ¿Con qué facilidad argumentamos? No, pero tengo razón. Mira, estas son mis razones. Bueno, está bien que lo intentes, pero llegado un momento las razones muchas veces sirven de poco y sirve mucho más el humillarse ante el agravio. El apóstol Pablo, estamos terminando, reprende a los corintios en medio de sus pleitos y de sus luchas. La iglesia en Corinto peleaban unos con otros, tenían pleitos, incluso se denunciaban a las autoridades seculares, unos hermanos a otros. Y el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, en realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Y no soy yo el que lo está diciendo. Es Pablo, es la palabra inspirada de Dios la que nos pregunta, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿Cómo choca con nuestra cultura y con nuestra mentalidad? ¿Cómo, en qué medida puede ser mejor soportar la injusticia? Hombre, solo faltaría. Es mejor, nos dice el Señor, soportar la injusticia y mucho mejor permitir que nos defrauden. Conclusión, hermanos, hemos contemplado la humildad, los 4 ángulos de la humildad que yo os mencionaba. Eso es lo que conforma y forja la humildad en nosotros, aspectos sin los cuales, de verdad, estaremos muy lejos de ser verdaderos imitadores de Cristo. Número 1, reconocimiento de la soberanía de Dios. Número 2, renunciar a la oportunidad frente a la vulnerabilidad del adversario. Número 3, perdonar aun cuando no te lo pidan. Y número 4, humillarte ante el agravio. Inclina tu rostro, estamos terminando. Señor, te bendecimos. Allá los que estáis en Madrid, los que estáis en el live stream también, uníos a nosotros en oración. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser imitadores de Cristo, aquel que no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero, aquel que no vindicó su causa a pesar de ser el único sin pecado en toda la historia de la humanidad. Señor, que seamos imitadores de ese carácter, que seamos sembradores de paz y que tu iglesia, Señor, sea un reino de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y creo que damos lugar a los anuncios.